Bienvenidos a Mente Sana Tips, el podcast donde hablamos de temas que nos inspiran, que nos abren la mente y que nos ayudan a despertar. Hoy tenemos un invitado muy especial, Roberto Cuellar, conferencista, escritor de un libro maravilloso que se llama Sencillamente, entrenador, experto en mindfulness y una persona que yo creo que realmente vive lo que profesa. Por eso tenemos hoy un invitado de lujo. Roberto, qué rico que estés con nosotros. Blanca Mary, una alegría para mí estar aquí contigo, con tu audiencia de Mente Sana y feliz de poder compartir temas que seguramente son muy importantes y en algunos casos muy urgentes para muchas personas. Bueno, mira, ahora detrás de grabación yo te decía que me inquieta mucho este tema de la sociedad del cansancio, el hecho de que en este momento ya no es que tengo que rendirle a alguien, sino que ese autoliderazgo como que nos volvimos un poquito autotiranos y nos damos muy duro. Nos volvimos sobreexigentes, entramos incluso en un término que suena muy duro y es la autoexplotación. ¿Por qué? Porque es que nunca es suficiente. Siempre tengo que estar más flaca, siempre tengo que leer más, siempre tengo que hacer más cosas y nos cuesta un montón descansar. ¿Tú cómo ves ese tema que también trabajas con tantos ejecutivos? Sí, coincido con que es una de las pandemias de la humanidad en este momento y también como tú lo estabas describiendo, la lectura que hago del momento es que siempre tenemos que estar ocupados. Y cuando yo siempre estoy tratando de estar ocupado, pues el resultado es el cansancio, porque la regeneración si necesita algo es espacio. ¿Sí? Cuando uno necesita que algo se recupere, que vuelva a nacer, que vuelva a reproducirse, que tenga la posibilidad de florecer, pues necesitas espacio, darle espacio. Una flor, una planta, cuando tú la estás regando, no nace al otro día. ¿Qué necesita esa planta? Espacio, espacio para nutrirse, espacio para recoger. Y veo, como tú lo dices, en las empresas, en las personas que acompaño, una necesidad de querer que todo se logre de manera inmediata en la vida de ellos, en la vida de los demás, y esa ocupación que no permite el espacio, pues genera cansancio. Y es un cansancio que desmotiva muchísimo, es un cansancio que agota. Y como ese nombre lo dice, nos deja sin gotas, sin capacidad para poder continuar. Total. Bueno, pero ahí te metiste en un tema que me parece chévere. ¿Cuál es la diferencia como entre el cansancio natural y ya ese cansancio insano? Porque es normal de listo, trabajé, me acuesto, duermo, y ya el agotamiento, que es cuando la gente dice, no, es que caigo dormido profundísimo, pero no es tanto que entres en un sueño reparador, que te relajes, sino que el cuerpo está exhausto y no da más. Sí, la línea es muy sencilla y se llama salud. Cuando empiezas a perder tus capacidades, ese cansancio dejó de ser algo natural, como tú lo dices, va a pasar. Un día de trabajo donde tenemos la atención puesta en lo que hacemos, donde estamos vendiendo nuestros servicios, teniendo conversaciones, donde tenemos que agendar y ser muy cuidadosos de llegar a tiempo en las ciudades donde vivimos. Todo esto nos va a generar un nivel de desgaste, de inversión energética que requiere ser recuperada. Pero cuando esa inversión energética sobrepasa tu capacidad, como por ejemplo acabas de nombrar una clave, descansar. Mira que cuando el Ujú. cansancio se vuelve agotamiento y deja de ser sano, pierdes la capacidad para descansar. Y la segunda, digestión. Esos son los dos primeros indicadores, descansar y digerir. Cuando dejas de poder digerir los alimentos porque tu energía se tiene que ir a otros lugares de tu cuerpo, cuando estamos mentalmente muy activos, ocupados, pues tu cuerpo sabiamente lleva toda tu atención a eso que tú le estás pidiendo haga y es pensar, resolver, ejecutar. Pero los órganos también necesitan oxigenación y cuando uno no regula esa oxigenación en todo lo que somos, en ese sistema integrado que somos, órganos, tejidos, sentimientos, pensamientos, acciones, conversaciones, pues empieza a haber ese desequilibrio. Entonces la línea se llama salud y todos subjetivamente nos damos cuenta de cuándo empieza a pasar. Es que no dormir es más desgastante, no poder comer, inflamarnos constantemente con lo que comemos. Y emocionalmente, Blanca, mira lo que empieza a pasar. Cuando no tenemos estas dos, pues nos volvemos más irritables, ¿no? Uno está
es menos tolerante, nos cuesta muchísimo más aceptar el pensamiento diferente del otro, nos cuesta mucho más disfrutar el presente. Las personas que están agotadas no pueden disfrutar de sus vacaciones. Y eso es una ironía. Estás en el momento en donde necesitas entrar en modo descanso y tu mente no te permite descansar. Entonces la línea se llama salud para poder distinguir ese cansancio que es natural en los seres humanos. Mira que ahí viene como temas interesantes y eh, es como que se te quedó encendida la alarma y te suena todo el día, pero no hay realmente una urgencia. Te vas a descansar y los domingos por la tarde a las personas les da ansiedad de ejecución. Mm. Es domingo, 3 de la tarde, y en lugar de estar viendo una película, comiéndose algo rico, conversando con otras personas, están en la reunión del miércoles, están en el informe del martes, y ese desgaste hace que el lunes lleguen más cansados, más fatigados. Pero es que yo pienso que el concepto de la autoexigencia lo tenemos como en un valor muy grande. Yo no sé si, bueno, tú sí eres grandecito como yo, pero ahora años la gente yo creía que el ser perfeccionista, pues era lo máximo. Cuando uno paga la cuenta y dice: "No duermo, estoy con la gastritis, estoy abrumado", se da cuenta de que no es como tan pro. ¿Estás viendo algo de esto tú también con las compañías que acompañas o con las empresas con las que trabajas? Sí, yo veo que hay un enfoque en una sola dimensión o arista de lo que es el ser humano, y es el enfoque en el logro. Ujú. Evidentemente, una empresa tiene un componente muy grande en el logro. Tú creas una empresa para generar ingresos, valor, para crear oportunidades, y ese enfoque en el logro veo que cada vez empieza a crecer más y más, perdiéndonos de la importancia de enfocarnos también en más aspectos que integran lo que nosotros somos. Nombraste algunos de ellos ahorita. Nosotros somos seres que sentimos, nosotros somos seres que nos relacionamos, nosotros somos seres que queremos realizarnos, además de en lo que logramos, en lo que nosotros somos. Y cuando no damos espacio a poder dedicar energía, tiempo, a poder poner nuestras herramientas al servicio de eso que somos en su totalidad, pues el resultado empieza a ser que tú sí obtienes los resultados, porque si tú te enfocas, obtienes herramientas y eres determinado para lograrlo, pues lo vas a alcanzar. Pero el detrimento, el costo, en esas otras dimensiones que descuidaste son muy altas. Vemos hoy en día empresas donde hay ejecutivos que se sienten muy lejanos a su familia, se sienten muy lejanos de sí mismos, se sienten muy lejanos de su propósito de vida, y cuando ya han logrado una recompensa salarial muy positiva, cuando están en un nivel de poder muy alto y tú ya logras hacer ese check de ya sé que es ganarme esto, ya sé que es poder volar en primera clase, ya, y tu cerebro te dice, listo, lo lograste y va en búsqueda de eso que dejaste a un lado, pues el vacío es inmenso cuando notas que el costo ha sido, como lo nombraba anteriormente, no estar presente, por ejemplo, para tus hijos, no estar presente para tu salud, no haber cuidado el deporte o la espiritualidad que ha sido y ha estado presente en tu mente durante años, pero no le has permitido a esa pregunta ahondar porque no tienes tiempo, porque siempre estás ocupado. Entonces noto ese enfoque en ese único objetivo con un resultado que cada vez empieza a ser mucho más profundo y necesario de empezar a atender. Mira que ahí viene algo interesante y es darnos cuenta hay una pregunta que por ahí en algún momento le hice a un coaching y le decía, ¿cuánta vida te está costando pues mantener ese nivel de ritmo, de trabajo, de urgencia? Y el estar como sintonizados con esto de tengo que lograr más, tengo que hacer más, más, más. Y a veces como que uno para y dice, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quieres ascender más? Me inquietan estas generaciones jóvenes porque los temas de agotamiento en ellos están siendo distintos, pero muy constantes Mm, por la comparación en las redes sociales. Tú vas y miras un chico de 27 años con 3 startups súper exitosas y el otro dice, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? mm. Por ahí incluso hablaba un día con alguien se está levantando a las 3 de la mañana, ya ni siquiera son del club de las 5, ya son del club de las 3.
Mm, Entonces, que se iba, patinaba, brincaba para que se le quitara el sueño, se tomaba una bebida energizante para estar muy activo y corría todo el día y estaba durmiéndose a las 11 de la noche. Y yo le preguntaba, ¿esto no va a ser sostenible a largo plazo? Y estamos hablando ahí de casos extremos, pero también lo vemos en las otras generaciones, no, cuando no paramos a almorzar, cuando no hacemos una micropausa en el día, cuando solamente estamos en ese modo hacer. Y como yo sé que tú eres experto en mindfulness, entonces cuéntanos, ¿qué crees? ¿Cuáles serían como esas mínimas acciones para comenzar a transitar hacia el modo ser, hacia habitar el presente que es tan duro? mm. Sí, no sé si te parezca, Blancameri, pero la sociedad del cansancio, este tema que has traído hoy tan importante del agotamiento, del hacer, nos lleva para mí a una pregunta fundamental que al no haberle dado espacio y al no estar dedicándole el tiempo y nuestra energía, que lo merece todo, nos lleva a este resultado. Y la pregunta para mí es, ¿para qué estamos existiendo? Que es una pregunta que cuando tú no le abres espacio, pues normalmente lo que vas a hacer es ocupar tu día con acciones sin saber para qué. Entonces, Ujú. mindfulness, evidentemente, más allá de las prácticas maravillosas que nos trae, mindfulness lo que nos permite es profundizar en la realidad. Eso es lo que hace mindfulness, es ir más allá incluso de las propias prácticas que traes. Tú, ¿a qué viniste? ¿Tú para qué eres un ejecutivo? ¿Tú para qué eres un conferencista? ¿Tú para qué eres un hijo de estos padres? ¿Tú para qué eres un colombiano? Y es profundizar en esa pregunta, y es un gerundio, es una pregunta que desde la perspectiva de la atención plena y del mindfulness no tiene final, sino es un reconociendo durante la vida, es, ¿para qué vine? Ah, yo vine a servir, o quizás yo vine a crear muchísimo valor en una compañía. ¿Y para qué? Y ese para qué constante en gerundio va despertando lo que llamamos nosotros en atención plena el sentido de la vida. Estamos aquí para encontrar sentido. El sentido es algo que nos permite descubrir que estamos en sincronía con nuestra ubicación en la vida frente a lo que tenemos alrededor. Es decir, que el espacio que ocupamos ya no lo llenamos, como decíamos antes, no lo lleno de reuniones, yo no lo lleno de deporte a las 3 de la mañana porque sí, sino lo ocupo conscientemente, plenamente, con lo que elijo voluntariamente, porque hace sentido para ese propósito por el que estoy acá. Entonces, la pregunta para mí que aporta mindfulness es, ¿a qué viniste? Y si las personas nos están escuchando hoy, tiene que ver con cuál es ese propósito y cuál es el propósito del propósito que te estás diciendo hoy. Si alguien está diciendo, no, yo ya lo tengo claro, yo quiero ser un miembro de familia ejemplar, un papá ejemplar, ¿y para qué eso? Y después de responderte ese nuevo para qué, ah, porque quiero amar y crear una mejor tierra. ¿Y para qué eso? El mindfulness ofrece un gerundio en nuestro propósito que nos permite darnos cuenta de cuáles son esas acciones que voluntaria, dirigidamente vamos a elegir para encontrar el sentido de la vida y así no llenar la vida, no cansarnos en la vida, sino estar plenos y vitales y transformar. Es que de repente como que corremos mucho, pero no sabemos para dónde vamos. Exacto. Hay un término en neurociencia que se llama precrastinación. Ajá, Entonces yo procrastino cuando aplazo y yo precrastino mira, cuando lleno el día de minuto a minuto de cosas, personas que les da ansiedad no tener, pues tener una hora libre. Yo siempre le digo a mis ejecutivos, bueno, tienes un espaciecito programado para pensar. No, es que yo pienso todo el día. No, pero para parar, aquietarte, estar presente ahí, observando y observándote, porque es que nos cuesta mucho más ir hacia adentro. exacto. Y esto que acabas de nombrar es muy importante. Y aquí nos metemos en el fundamento de la atención plena y es que el gran regalo que trae en ese parar que tú propones a tus ejecutivos precisamente es parar de estar en el lugar donde generalmente nos ubicamos, que es en el lugar donde ponemos toda la atención en el mundo abstracto. El mundo abstracto es pensar y narrar la realidad. ¿Sí? Estar en constante narrativa, análisis, que es fundamental. Necesitamos hacerlo para tener una vida organizada, una vida plena. Sin embargo, abusamos de esta herramienta que la vida nos dio, que es
estar en ese nivel narrativo, abstracto, pensativo. Y mindfulness propone algo diferente y es utilizar otra herramienta. Y es la herramienta que nos conecta directamente de manera experiencial con la realidad. Y en ese parar, lo que hacemos generalmente desde mindfulness es detener un instante esa narrativa, ese análisis y conectar con esa parte consciente, sensitiva que es el resto del cuerpo, qué está pasando en nuestras piernas, cómo se experimentan las sensaciones en nuestros músculos, cuál es en este momento la posición que tiene tu rodilla ahí sentado mientras nos escuchas y qué notas de esa posición, de cómo te habla tu rodilla a través de las sensaciones que te está mostrando en este momento. Cuando uno hace ese cambio de pasar de ese mundo abstracto, que es un mundo que es intangible, a un mundo sólido, mira eso, la rodilla está sólida, la rodilla tiene una sensación que es muy terrenal. Mindfulness propone una conexión con la realidad terrenal. Parece absurdo porque cuando a mí me dicen, Roberto, tú enseñas mindfulness y eso se va uno para otros mundos. No, 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 te vas para para el mundo más sólido, para la tierra. Te conectas con lo que está, con lo que tiene sensación directa con la realidad para equilibrar esa cantidad de espacio que generamos desde ese mundo abstracto y conectar con la materia que me permite entrar en contacto con la sensibilidad y equilibrar mi sistema nervioso. Entonces ese parar es esencial para no solamente ver la perspectiva, ser estratégicos, sino también para poder regular nuestro sistema nervioso. Y eso es muy lindo porque cuando te leía el libro, que me pareció hermoso, hablabas de un concepto que es volver a lo esencial. Mm. Y estamos en la cultura del exceso, del consumismo, de no viene Black Friday y entonces tengo que gastarme $2 millones comprando todo porque todo el mundo Mm. compra, porque alguien más te dijo que ese día había que comprar. O tienes que tener la chaqueta tal porque las tendencias dicen que tienes que tener la chaqueta tal. Y ese concepto tuyo de volver a lo esencial, para mí es una invitación muy linda y yo ando peleada con el concepto de felicidad, ahí te advierto, pero siento que la máxima felicidad es la calma. Mm. Creo que la calma es una felicidad de otro nivel. Y lo conecto mucho con esto de volver a lo esencial. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito de qué se trata volver a lo esencial? Y Claro. aquí que suene a cuña publicitaria, en el libro de Sencillamente de Roberto, lo encuentran con detalles. Y mira, me encanta que hayas dicho lo de la felicidad porque justamente en mi libro yo lo que hago es hablar de plenitud, no de felicidad, Ujú. porque la plenitud, el concepto de pleno es muy interesante conectado con esto de la esencialidad que tú nombras. Pleno significa completo y completo no significa que me guste, sino completo es que la realidad a veces como se presenta es así. Entonces, este Ujú. instante presente, lo que está ocurriendo donde nosotros nos encontramos es un instante pleno. Pleno no significa que sea agradable o bonito, puede ser, pero también puede ser un momento desagradable, difícil de aceptar. Pleno significa que es completo, así es. Y cuando yo estoy pleno frente a la realidad, la acepto tal como aparece. Eso es lo que yo considero es lo esencial de la vida. La esencialidad tiene que ver con quitarle entonces tantos adjetivos. La vida tiene que ser. Cuando ya empecé a decir tiene que ser, pues entonces le quité la plenitud a la vida y la estoy tratando de acomodar a lo que yo necesito. Es una posición muy egoísta. Entonces tú nombrabas ahora el Black Friday, y seguramente hay personas que tienen el poder adquisitivo, otras no, otras se crean un poder que no tienen para adquirir bienes y se endeudan. Y cuando yo le quito la plenitud a la vida, me alejo de lo sustancial, de lo esencial de la vida, para crear mi propio concepto, ahí sí, de felicidad. Y ese concepto propio de felicidad me trae mucho sufrimiento, porque la vida en general no se va a aparecer siempre como yo quiero, ¿no? La vida va a tener una cantidad de movimientos, de circunstancias externas que se presentan frente a mí como desafiantes, retadoras, que no me gustan. Lo esencial entonces es construir un modo de ser interno que me permite a mí percibir la realidad neutra, necesaria, para yo poderla completar como es, dar lo mejor de mí frente a eso que se presenta,
para no adjetivarla, para no cambiarle la esencia que trae, porque ahí en esa esencia está un gran regalo. Lo esencial es un regalo. El present en inglés es presente y es regalo para quien lo puede percibir. Ujú. Entonces, quien vive sencillo es quien va a la sustancia de la vida, quien no la adjetiva y quien la puede percibir plenamente. Esto es muy profundo y es muy trascendente porque es que el poder de la pausa. ¿Cómo nos cuesta parar? ¿Cómo? Y aquí nos están escuchando unos super ejecutivos Mm, que me han contado por ahí que corren mucho y que de repente no sacan tiempo para tomarse un vasito de agua. ¿Por dónde empezar, Roberto? mm. Si tú te ponte la mira ahí un super ejecutivo VP que corre todos los días, que está abrumado con un millón de cosas, o del otro lado puede ser también que nos escuche un emprendedor, un empresario que dice: "Tengo que lograrlo". ¿Cómo sacar tiempo? Porque es que no es que no tengamos. Cuando tú vas y miras el teléfono y te dice: "Oye, felicitaciones, solo gastaste 4 horas de la semana en la pantalla", y uno dice: "4 horas que pude invertir en cualquier otra cosa". ¿Cómo empezar a hacer esos espacios para habitar el presente, para algo tan simple como para comer comiendo? Porque es Exacto. que ni siquiera esto hacemos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué nos recomiendas? El mejor punto de inicio es donde estamos, definitivamente, así sea, como decías, abrumados, intoxicados, ese es el mejor punto de partida. Y cuando describías a los ejecutivos en sus acciones, pues también me veo reflejado en las acciones que describías. A mí me encanta correr, soy deportista, medito, tengo familia, soy emprendedor. Debo salir a vender mis servicios tengo retos y tengo desafíos y tengo viajes. Estás describiendo la vida de una persona que se dedica a enseñar mindfulness y que quisiera precisar esto y es la vida del mindfulnista, como yo los llamo, no tiene que ver con lo que haces, sino con cómo lo haces. Y no tiene que ver con hacerlo menos despacio o hacer menos cosas, sino tiene que ver con la forma en que lo asumes. Ahorita yo hablaba en la Ujú. respuesta anterior de una postura, de un estado interno que te permite a ti relacionarte con la realidad. Mindfulness es un estado interno que puedes crear para relacionarte con esa realidad, incluso si es una realidad muy activa. Entonces, el mejor punto para empezar es dónde estoy. ¿Y, ¿Y qué puedo empezar a hacer? Pues empezar a crear ese estado interno que me permite traer la mente donde tienes tu cuerpo. Voy a correr, qué delicia correr, maravilloso, corre. Lleva tu mente donde está el cuerpo en algunos de los minutos mientras corres para escuchar la respiración, para poder notar cómo suenan tus pasos en el cemento y ver si es armónico como esto suena. Es un ejercicio que hago constantemente en la mañana y veo y a veces digo, uy, estoy corriendo en desarmonía, como que suena que estoy pisando duro y a veces me pongo a escuchar y digo, uy, esto está sonando muy rico, esto está sonando armónico y cómo suena mi respiración y a qué huele el parque donde estoy corriendo y cómo se experimenta mi corazón. Y después voy a una reunión y antes de empezar la reunión agradezco la oportunidad de estar aquí en este espacio con la persona y pongo mi teléfono en modo avión. Es un estado interno. Es como si fuéramos creando un, una programación interna que nos permite abordar la realidad constantemente en lo que hacemos. Y evidentemente, cuando tienes ese estado interno, pues van a aparecer unas renuncias porque te vas a dar cuenta que cuando tú estás haciendo ciertas cosas o las haces de forma excesiva, el resultado que obtienes no es el que tú quieres. Ansiedad, frustración, mucha rabia, incapacidad para tolerar. Cuando ese resultado aparece, el mindfulnista lo que empieza a hacer es elegir. Quizás estoy trabajando de más, quizás no estoy abriendo espacios entre reunión y reunión, quizás no estoy abriendo espacio en la semana para nutrirme en ciertos momentos y cerrar un poco mi agenda y decir, bueno, me voy a ir a comer con mi persona favorita de la vida o almorzar y abrir un poco más de espacio. El mindfulnista, como tiene ese estado interno, lo que hace es elegir. ¿Qué elige? Sus valores. Y nadie puede decirte cuáles son tus valores. Elige tus valores porque cuando eliges manifestar tus valores, el resultado siempre es satisfactorio.
Es muy chévere. Lo escuchaba hace unos días de Brené Brown, que estuvo en el WOBI de Nueva York y hablaba exactamente lo que tú acabas de decir, tal cual, de cómo sentir esos valores, cómo ser más conscientes de cuáles son mis valores no negociables y cómo llevarlos al día a día. Entonces me parece muy hermoso escucharlo acá de ti, porque es que hay cosas que yo creo que en esas fallamos a veces. Yo la primera, yo también corro. Y entonces, no, voy a aprovechar que voy a salir a correr y me pongo los AirPods con un podcast, otro día con un libro, otro día con... No, voy a correr corriendo, Sí, como un acto de meditación activa, de presencia, de habitar el cuerpo, de sentir el frío, de estar como consciente de que desconecto de todo y conecto conmigo. Es que yo creo, Roberto, que nos cuesta mucho el estar presentes con sí, nosotros. Por exacto. eso muchas personas, no, yo no sirvo para meditar porque me distraigo de... Yo les recomiendo a mis clientes, haga la meditación de un minuto. Mm, Un minuto, sí, claro. Es que el cerebro no cambia con intensidad. El cerebro cambia con repetición. Logramos la potenciación neuronal cuando tú vas sumando un micropaso a la vez y puede que te lleves 3 semanas haciendo un minuto y luego estés súper mindfulnista, como dices tú, y digas, uy, hoy estoy tan pro, hoy voy a meditar 3 minutos y lo vas volviendo parte de ti. Entonces, aquí ya vienen las preguntas incómodas. ¿Cuál es ese hábito secreto que Roberto Cuellar tiene para estar ahí tan? Porque es que la gente te ve súper pro. A ver, cuenta el secreto. Yo creo que, o sea, mira que el secreto que se me ha vuelto hábito cada vez es disfrutar más, ser más consciente del disfrute y de la capacidad de valoración de las circunstancias. Mm, Muchas veces antes, cuando empecé mi empresa hace muchos años, sentía que trabajar era un costo altísimo en la vida. Yo sentía que trabajar era durísimo. Y siendo emprendedor me di cuenta del valor que tiene cada avance. Cuando uno está trabajando en su empresa, se da cuenta lo que significa que un día te contrate un cliente, que un día quiera que tú estés en una tarima muy importante. Y me di cuenta de empezar a volver un hábito el valorar cada momento, el valorar un correo que te dicen que no, el valorar una Ajá. llamada que no salió y el valorar la propuesta que te sale, el valorar el instante de llegar a casa, algo tan simple como abrir la puerta y que la puerta abre. Y ese para mí es un hábito que se ha vuelto muy, muy presente y evidentemente lo nutro, por supuesto que lo nutro con las meditaciones que tú nombrabas ahorita, Blanca Mary. Yo todos los días me siento a meditar, a veces me puedo meditar un poco más de tiempo, a veces menos tiempo, pero para mí es un hábito meditar y como lo nombrabas anteriormente, el hábito más que meditar es estar conmigo incluso cuando ese estar conmigo es incómodo, porque me pasa muchas veces que me siento y le pasa lo que me pasa a mis clientes, a tu audiencia, y es que se siente incómodo cerrar los ojos, es una ironía, una paradoja cerrar los ojos porque el hombre está hecho para mirar para afuera, pero cerrar los ojos y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué? Y listo, y escucho la respiración y esto es lento, hágale, súbale y muévase y la agenda y hacer y estar en esa incomodidad se me ha vuelto un hábito, aprender a compartirme a mí mismo en el momento incómodo, se me ha vuelto un hábito tanto que había escuchado y en India lo hice muchos años cuando viví, el tema de bañarse con agua fría que ahora se volvió como un check, pero el tema del agua fría tiene Total. una profundidad muy valiosa y es que nos decían los monjes que viven allá que ellos se bañan con agua fría, Blancameri, porque el agua fría, como genera un choque en el sistema nervioso, mentalmente lo percibes como una amenaza, como que algo acaba de Sí. llegar a irrumpir tu sistema. Y ellos dicen, cuando pongas el agua fría en la mañana, piensa que en el día va a ocurrir algo similar a esa agua helada que va a llegar, el correo que no querías, la respuesta del otro que te subió la ceja, el tráfico que no te habías imaginado que iba a sucederse para llegar a la cita, el no que te acaban de decir, ese es el agua fría. Y la mentalidad para asumir el agua fría es como lo nombrábamos anteriormente, pleno. Y es decir, no me gusta, no es agradable, pero puedo encontrar la forma de relacionarme con esto que es incómodo. Y eso
se ha vuelto un hábito para mí entrar en contacto con mi propia incomodidad, con lo que juzgo es desagradable y aprender a tomarme un té con esa incomodidad, porque eso soy yo también. Entonces creo que Me encanta. eso es un hábito Me secreto. encanta porque es muy lindo. Mira, yo hoy, esta mañana, yo soy así, entonces yo soy rarita y yo ya, el poder del frío y me meto ahí. Y para mí el mensaje mío es, estoy transitándolo, como es el hecho de transito esta conversación difícil, transito esta situación que no me gusta y saber que todo va a pasar, lo bueno, lo malo, lo bonito, y que por eso yo creo que tenemos que esforzarnos realmente por estar presentes, el estar aquí, el escucharte, el ver toda esa sabiduría tan bonita y tan generosa que vienes a compartir con nosotros, pero también cuando estoy en el carro y entonces el señor de adelante se demora, transitarlo, creo que es un reto cotidiano, un reto de todos los días, pero es entender que esta vida con sus ires y venires es perfecta como es. Exacto, exacto. Bueno, entonces aquí, ¿en qué momento de la vida está don Roberto Cuellar? ¿Qué viene para ti como autor, speaker, entrenador? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de nuevo de ti? Pues mira, Blanca Mary, estoy en un momento muy especial de mi quehacer profesional. Este año lancé mi libro Sencillamente y y el libro pues me ha abierto muchas puertas para empezar a llevar mi mensaje que ha estado generalmente centrado en el mundo corporativo. Me he dedicado Ujú, los últimos 15 años a trabajar en el mundo corporativo, en desarrollo de comportamientos o en generación de comportamientos y ahora estoy empezando a hacer mi certificación en mindfulness abierta al público, que es algo que hice en pandemia, hermoso. creo que de manera muy reactiva, y ahora este año me alié con una persona muy especial acá en Bogotá para empezar a hacer este curso de manera determinada, abierta al público. Entonces ahora las esposas, los esposos de las personas que trabajan en las empresas, los hijos, están pudiendo llevar em, a sus familiares a este curso que es una experiencia muy especial, es una certificación de 20 horas que, que creé cuando hice mi maestría de mindfulness en Zaragoza, en España, y es la que enseño en el mundo corporativo. Entonces es un espacio, sabes, que me conecta mucho porque también es un espacio en donde las personas quieren 100% hacerlo. Tú sabes, también en el mundo Sí. corporativo a la gente la ¿Te invitan. mandaron? Sí, te mandaron y vaya allá donde Blanca María que le oye su conferencia sobre Sí. neurociencia y tú no necesariamente quieres ir. Y este espacio es un Ujú. espacio muy especial porque yo levanté la mano y dijo, yo quiero ir y yo pago. Y eso tiene una retribución muy especial. Entonces se viene para mí el otro año un enfoque importante en seguir nutriendo los cursos abiertos y a nivel corporativo, mis conferencias y mis cursos también ahora trabajando en México, estoy siendo profesor en la UDD en Chile, en el MBA de la UDD, con la clase de mindfulness. Entonces, bueno, muy contento también con esas posibilidades que se abren. Bueno, yo a tu curso de mindfulness le pondría un subtítulo, le pondría Mindfulness para humanos imperfectos, porque es que muchas veces la gente cree que no, que alcancé el nirvana y uno va y se encuentra con ese libro tuyo de sencillamente tan humano. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Este señor en qué parte en la India alcanzó el nirvana? No, Entonces es muy bonito porque es que es para humanos, sí, no sí, es sí, para el que se siente por ahí, no, venga, esto es de un humano que viene y nos cuenta y la embarré aquí y esto no me funcionó y lo hice así. de Y acuerdo. yo creo que eso es lo chévere de escuchar tu manera de hablar de mindfulness, que realmente te honro, te felicito, creo No, que es muy bonito escucharte. no, muchas gracias y es muy valioso lo que dices porque mi libro es una escalada de fracasos. El libro no es una escalada de iluminaciones, sino es cómo la embarré yo, cómo yo no estuve presente, cómo a mí se me olvidó para qué estaba acá y cómo esas historias me permitieron en gerundio, porque todavía lo estoy haciendo, estar descubriendo el sentido de mi vida, estar descubriendo cómo apaciguar esos oleajes que surgen en mí y cómo hacerlo desde un lugar divertido y con humor. Creo que
también el tema de esas palabras que vienen, mindfulness, ¿no? El yoga, que vienen de ese conocimiento ancestral tan especial y tan profundo, también pueden volverse muy graves, ¿no? Una densidad muy fuerte, ¿no? Entonces todo es muy solemne y sí, hay Claro, que despertar, asustan a la gente. sí, asustan y, uy, ¿eso qué? Inciensos, velas. Y sí, hay una solemnidad muy especial, pero también hay una liviandad hermosa que hay que disfrutar del mindfulness y está en disfrutar la vida, reírse un poquito, burlarse de mí. El libro es una forma, yo lo que hice fue una sanación, de sanar muchas cosas de mi vida y la hice a través del humor, de darme cuenta que fallaba y que ahora lo puedo hacer mejor. Entonces, describes muy bien. De hecho, le pusimos al curso Mindfulness para la vida. Ese fue el subtítulo que le pusimos. Ay, me encanta. Sí. Mira, Roberto, que es muy bonito esto que nos cuentas, porque a veces nos tomamos muy en serio las cosas. Y tengo una amiga experta en felicidad que me contaba, hizo una evaluación para un grupo de super ejecutivos y de las fortalezas que les midió, la última era el humor. Cuando uno es niño, se ríe más o menos 200 o 300 veces al día. Adolescente, 30 veces. Mm, Después de los 30, si te ríes 3 a 5 veces al día, entonces yo creo que también es parte de esto. sí, Y eso claro. fue una lección chévere. A mí me encanta el humor. Y cuando leía tu libro, me reía contigo. Yo, ay, no, Roberto, muy charro. Entonces, gracias por hablar de estos temas de esa manera distinta, cercana, fácil de entender, porque creo que eso hace que la gente se quite como muchos tabús, muchos temores, muchos sesgos y quiera dar ese paso y acercarse a entender un poquito más que yo creo que la esencia del ser humano es el mindfulness. Los niños están en atención plena y se los quitamos muchas veces. No, 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 ¿cuál arcoíris? Córrale que lo dejó la ruta. Sí. Total, sí, deje de jugar, venga a almorzar y el niño está nutriéndose de la vida y les vamos poniendo calendarios que es valioso, pero la forma en que lo hacemos a veces es bien abrupta. Bueno, Roberto querido, ahí tienes el espacio para que te despidas de nuestra audiencia de Mentesana Tips, que nos escuchan en más de 30 países, para que estén pilosos de dónde te encuentran tus redes y que de pronto vas por allí y vayan y te vean. No, pues, ¿qué más puedo decir que felicitarlos por estar cerca de ti? La verdad es que tú puedas liderar esta comunidad para estas personas es sentirse primero muy cuidados con una persona que es experta y que puede acompañarlos en este proceso de descubrir no solamente su productividad, sino su plenitud, su capacidad para encontrar ese sentido de vida. Entonces, seguir adelante con esta comunidad, seguir en la ruta que les estás presentando en cada uno de los ejercicios, de las propuestas, de las provocaciones que haces, y yo muy bendecido de poder estar acá, Blanca Mary, con las personas que les interese saber un poco más de mí. Me van a encontrar en arroba Roberto Cuellar W en Instagram. En LinkedIn es Roberto Cuellar Wills. Y mi libro se llama Sencillamente con Z-E-N. A quienes les haya pulsado leerlo, me encantará que me escriban comentarios sobre las historias, sobre lo que propongo. Y por supuesto a seguir conversando contigo. Eso será lo más especial de todo, Blanca Mary. Ay, Roberto, muchas gracias. Bueno, a ustedes les vamos a dejar acá abajo los enlaces de Roberto para que vayan, lo busquen y también el de Buscalibre que les manda el libro a cualquier lugar del mundo. Roberto querido, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio de Mente Sana Tips. Recuerde compartirlo, comentar para que logremos juntos nuestro propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez. Hasta pronto.